Muy bien, tengan todos un cordial saludo. A continuación voy a iniciar con la sustentación del desarrollo de las fases del curso de control óptimo. Y bueno, me voy a encargar de presentar el desarrollo de la fase 1 y de la fase 2. Tenemos como introducción que esta presentación tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que como grupo hemos tenido durante el tiempo de aprendizaje de este curso de control óptimo. Por tanto, procederemos a compartir el desarrollo de cada una de las fases de estudio con las características de cada problema con su teoría y correspondiente solución, valiéndonos siempre de los conocimientos adquiridos sobre la marcha. Conceptos clave. Optimización. Según el contexto en el cual estamos estudiando, la optimización es la búsqueda del valor más conveniente dentro de un conjunto de datos asociados a una función matemática. La optimización sin restricciones. La optimización sin restricciones consiste en encontrar un máximo o un mínimo global de la función, lo cual podremos hallar aplicando la derivada de la función e igualándola a cero, puesto que cuando la derivada de la función es igual a cero significa que ha encontrado el punto plano, el punto máximo o mínimo de la misma. Optimización con restricciones. Al tratarse de optimización, lo que se busca es encontrar aquel valor ideal dentro de un conjunto, pero para este caso se tendrán en cuenta condiciones dentro de las funciones que van a restringir el intervalo o los intervalos de búsqueda de estos valores máximos o mínimos. Control óptimo. El control óptimo es una técnica de control basada en el regulador lineal cuadrático, RQR, por sus siglas en inglés. Características como el sobreimpulso o el amortiguamiento quedan relegadas al clásico control PID, ya que este no siempre es directo, particularmente para sistemas complejos, y para la toma de decisiones está muy ligado a la realimentación dada por el lazo cerrado. Bueno, aquí podemos ver que con el control óptimo veremos cómo estas variables se pueden calcular en una forma óptima. La declaración matemática del problema de control óptimo consiste de una descripción del sistema a ser controlado, una descripción de las limitaciones y posibles alternativas del sistema, una descripción de la tarea a ser desarrollada o una declaración del criterio para juzgar el desempeño óptimo. En sí, el control óptimo busca minimizar o maximizar el índice de performance, así que va directo a la acción de control para poder llegar de forma más directa a los valores deseados para el sistema. Vamos ahora con el desarrollo de la fase 1. El caso de estudio. Dice que una segunda parte de los estudios que pretenden minimizar las emisiones de gas carbónico en los vehículos consiste en optimizar algunas variables físicas del auto. Un primer análisis de los datos extraídos de un vehículo de prueba ha mostrado que la temperatura y las dimensiones del pistón del motor influyen en la cantidad de gas carbónico emitido. Para caracterizar estos resultados, los científicos han desarrollado las siguientes funciones de transferencia que relacionan la temperatura y dimensión del pistón con respecto a la cantidad de gas CO2. Aquí en esta diapositiva podemos ver las funciones de transferencia. Por ejemplo, la primera es el gas carbónico F de T en relación con la temperatura. Aquí la podemos apreciar, la primera. Ahora, la función de transferencia de emisión de gas carbónico en relación con el largo y el diámetro del pistón. O sea, lo que las diferencia es que, bueno, mientras tenemos aquí una función, esta es una función lineal con una variable, aquí tenemos una función lineal con dos variables. Entonces vamos a la solución. Se dice que vale la pena aclarar de que se trata de encontrar los puntos máximos de cada una de las funciones de transferencia indicadas en el problema de la guía. Al encontrar el punto máximo de la función de transferencia de emisión de gas carbónico con respecto a la temperatura, lo que estamos buscando es el punto de la temperatura en el que hay un máximo de emisión de este gas.
Con esto se harán modificaciones en los componentes del motor que afectan directamente a la variable de la temperatura para alejarse de este punto crítico de emisión de gas carbónico. En primera instancia se va a hallar el punto máximo de esta primera función de transferencia. De una sola variable se puede usar la sencilla fórmula menos b sobre 2a. En sí, para esta solución, como no tenemos restricciones, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar sencillamente el punto máximo. Como vemos que nuestra función inicia con un negativo, quiere decir que tenemos una parábola invertida. Entonces tenemos que encontrar su punto máximo. Para ese máximo de para ese valor de temperatura será máxima la emisión de gas carbónico. Esto nos va a servir pues para el diseño del motor. Aquí podemos ver el punto donde f de x, f' de x es igual a 0, o donde la derivada de esa función es igual a 0. También nos pedía el ejercicio la solución con el método de la sección dorada. Se vale de la relación áurea para ir creando intervalos cada vez más pequeños que nos van a ir acercando al valor deseado. Aquí podemos ver todo el procedimiento y cómo nos vamos acercando aquí a este valor, que fue el valor hallado por el método de la derivada. Ahora veremos la solución al segundo ejercicio. Los valores iniciales son d igual a 0 y l igual a 0. Y conociendo que a igual a 1, se realizará como se indica en 3 iteraciones. Voy a dejar un momento para que se pueda ver. Aquí tenemos un script para encontrar el máximo de f de t. Listo, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la fase 2. Caso de estudio. Los estudios enfocados en minimizar las emisiones de CO2 en los vehículos han mostrado que existen variables más complejas que deben ser optimizadas. La fuerza de fricción del freno en las ruedas, el peso del auto y las condiciones de la ruta en cuanto a rugosidad y pendiente de la carretera son variables que intervienen en las emisiones de gas carbónico. Estas variables son complejas porque están sujetas a restricciones. En la anterior fase no teníamos restricciones, en esta sí vamos a tener restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Por ejemplo, el peso del vehículo no puede modificarse significativamente porque causa una pérdida de estabilidad. Entonces, para optimizar bajo restricciones, los científicos han desarrollado un modelo matemático del comportamiento de estas variables, descrito por las siguientes funciones. Entonces, aquí tenemos las tres funciones de transferencia. Una es con la emisión de gas carbónico con respecto a la fuerza de fricción del freno y el peso del auto. Tenemos dos variables, pero es lineal. ¿Cuál otra sigue? Dice, con lluvia en la carretera, la función de transferencia de la emisión del gas carbónico con respecto a la rugosidad y pendiente de la carretera. Ahora tenemos como tercer punto esa misma, pero sin lluvia en la carretera. Listo. Vamos a ver entonces qué significan estas líneas. Estos son nuestras restricciones. ¿Qué pasa? Que ellas tienen un cruce que nos van a definir un intervalo, el intervalo que es válido para nuestra optimización. Estas son nuestras restricciones, nuestras barreras. Y aquí al final, al evaluar el punto máximo dentro de ese intervalo, lo evaluamos dentro de la función y nos va a dar el valor del máximo. Este es el desarrollo de los ejercicios mediante el solver de Excel. Esto es ya usando pues el programa Excel para desarrollarlo. Se deja ver el desarrollo de cada uno o de cada una de las funciones de transferencia para hallar su máximo teniendo en cuenta las restricciones. Con lluvia en la carretera vemos aquí y la siguiente sería sin lluvia en la carretera. Eso sería todo por el momento. En un siguiente video, otro compañero, el compañero Iván, explicará el desarrollo de la fase 3. Mi nombre es Miguel González, muchas gracias por su atención.